Así dio inicio el jueves más oscuro y a la vez más lleno de luz que Jerusalén haya experimentado jamás. En ese año exacto en que el cielo y la tierra alcanzaron su punto máximo de tensión, cuando un hombre que era también Dios reunió a 12 pescadores, recaudadores de impuestos y soñadores alrededor de una mesa, el mundo dejó de ser el mismo para siempre. Corría el año 33 después de Cristo. El escenario era Jerusalén, y lo que estás a punto de recorrer no es solo historia, sino el propio corazón del Evangelio latiendo en tiempo real, hora tras hora, gesto tras gesto, palabra tras palabra, en el jueves más sagrado que la humanidad haya vivido. Para comprender lo que ocurrió aquel jueves, primero necesitas entender la ciudad que lo albergó. Jerusalén en el año 33 después de Cristo no era una ciudad tranquila, era un lugar en plena ebullición. Durante la semana de Pascua, su población habitual de unos 80.000 habitantes crecía de forma dramática con peregrinos provenientes de Galilea, de la Decápolis, de Egipto, de Babilonia e incluso de Roma, todos convergiendo hacia las colinas de Judea para cumplir el mandamiento del Éxodo y celebrar la Pascua en el lugar elegido por el Señor. Las estimaciones basadas en los registros de sacrificios del templo indican que en esos días podían reunirse entre 100.000 y 250.000 personas en la ciudad y sus alrededores. Las calles estrechas de la ciudad alta y baja se desbordaban de gente. Los mercados no se detenían. Los sacerdotes trabajaban sin descanso en turnos agotadores. El humo de los sacrificios ascendía constantemente desde el patio del templo, visible a kilómetros de distancia, mezclándose con el aroma de las hierbas amargas, el pan sin levadura y el vino especiado que impregnaba cada hogar. En medio de ese ambiente de multitud, fervor religioso, memoria colectiva y expectativa mesiánica, Jesús de Nazaret se movía con una serenidad que desconcertaba a quienes lo observaban. Él sabía lo que nadie más sabía aún, que ese jueves no era una Pascua más, sino la Pascua. Era el momento hacia el cual todos los corderos anteriores habían señalado. Era la noche en que la sombra se convertiría en realidad, en la que el símbolo cedería su lugar al cuerpo y la sangre del verdadero Cordero. La promesa hecha a Abraham, renovada a Moisés, cantada por David y proclamada por Isaías, alcanzaría su cumplimiento definitivo e irrepetible. Para ubicar con precisión los acontecimientos de ese jueves, es necesario comprender cómo el mundo judío del primer siglo medía el tiempo. El día no comenzaba al amanecer como en la tradición romana, sino al atardecer, con la aparición de las primeras estrellas. Esto significa que el jueves de Pascua, tal como lo vivieron Jesús y sus discípulos, en realidad comenzó al caer el sol del miércoles. Y fue en esas primeras horas de la noche, en la transición entre el cuarto y el quinto día de la semana, donde se desarrollaron los eventos de la última cena. Este detalle no es menor, es la clave que explica por qué el Cordero Pascual era sacrificado antes del anochecer y consumido durante la noche, y por qué la celebración de Jesús cumplía con una precisión absoluta cada uno de los requisitos establecidos en Éxodo 12. El Señor no improvisó, el Señor cumplió. La preparación de la Pascua comenzaba días antes, pero ese jueves tenía exigencias específicas que iniciaban desde la mañana. Mateo, Marcos y Lucas coinciden en que ese día los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle dónde preparar la cena. La respuesta de Jesús fue, como tantas veces, práctica y misteriosa al mismo tiempo. Les indicó que entraran en la ciudad, donde encontrarían a un hombre llevando un cántaro de agua. Debían seguirlo y decir al dueño de la casa que el maestro preguntaba por el aposento donde celebraría la Pascua con sus discípulos. En el contexto cultural de Jerusalén, ese detalle era sumamente revelador. Llevar cántaros de agua era tarea de mujeres. Ver a un hombre haciéndolo era tan inusual que servía como una señal clara en medio de la multitud. Jesús estaba utilizando un código que solo sus enviados entenderían. Pedro y Juan fueron encargados de esta misión. Según Lucas, tuvieron que comprar el cordero, llevarlo al templo para el sacrificio, recoger la sangre que el sacerdote rociaría sobre el altar y luego preparar el animal asado siguiendo las instrucciones del Éxodo.
También debieron conseguir las hierbas amargas, el pan sin levadura, el vino y preparar el charoset, una mezcla que simbolizaba el mortero usado por los esclavos en Egipto. Nada de esto era rápido ni sencillo. Preparar una cena pascual completa requería horas de trabajo, coordinación y conocimiento ritual, y todo debía estar listo antes del atardecer. El lugar donde ocurrió todo esto es conocido como el cenáculo, del latín coenaculum, que significa sala en el piso superior. El término griego anagaion describe exactamente eso, un gran cuarto en la planta alta. La tradición lo ubica en el monte Sión, en la parte suroeste de la ciudad, en una zona habitada por familias acomodadas y sacerdotales. La sala era lo suficientemente amplia para 13 personas reclinadas según la costumbre greco-romana, apoyados sobre el lado izquierdo alrededor de una mesa baja en forma de U. No estaban sentados en sillas como en representaciones medievales, sino recostados como hombres libres, porque la Pascua exigía cenar como quienes ya no son esclavos. Cuando Jesús llegó con sus discípulos al caer la tarde, el ambiente era el de una familia reunida para el momento más sagrado del calendario judío. Pero debajo de esa atmósfera había tensión. Los discípulos discutían quién era el mayor entre ellos, y entre ellos estaba Judas, cargando el peso de su acuerdo con los sacerdotes, 30 piezas de plata, y estaba Jesús, que sabía todo lo que estaba por suceder, y aún así se sentó con ellos y comenzó la cena. El Evangelio de Juan introduce el primer acto de esa noche con una escena impactante. Antes de cenar, Jesús se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ató a la cintura. Luego vertió agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla. Juan subraya algo crucial. Jesús sabía que el Padre le había dado todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios regresaba. Este no era el acto de alguien que desconoce su identidad, sino de alguien que la conoce plenamente, y por eso se inclina. La omnipotencia se arrodilla, la gloria se ciñe una toalla. En aquella cultura, lavar los pies era tarea del esclavo más bajo. Era tan humillante que ni siquiera un discípulo debía hacerlo por su maestro. Y sin embargo, el Hijo de Dios lo hizo. Cuando llegó a Pedro, éste reaccionó con desconcierto. «Señor, ¿tú me lavas los pies?». No era arrogancia, sino incapacidad de comprender. Jesús respondió: «Lo que hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después». Y añadió: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». El lavamiento de los pies era una anticipación de algo mayor. El agua de esa noche apuntaba a la sangre del día siguiente. Era la lección antes del Calvario. Después, Jesús explicó claramente: si Él, siendo Señor y Maestro, había lavado sus pies, ellos también debían hacerlo entre sí. Allí se estableció el modelo del liderazgo cristiano: poder como servicio, autoridad vestida de humildad. La cena continuó siguiendo el orden del Seder Pascual, una liturgia cargada de memoria viva. No era solo una comida, era una experiencia en la que el participante revivía el Éxodo como presente. Las preguntas, los cánticos y las 4 copas de vino estructuraban la celebración: santificación, proclamación, redención y consumación. Fue en ese contexto donde Jesús hizo algo sin precedentes. Tomó el pan y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Luego tomó la copa y declaró: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Con esas palabras, reinterpretó toda la Pascua en torno a sí mismo. Se presentó como el verdadero Cordero, el cumplimiento de todo lo anterior. Estableció un rito que sus seguidores repetirían hasta su regreso. Durante esa misma cena, anunció que uno de ellos lo traicionaría. La conmoción fue inmediata. Cuando Juan preguntó quién era, Jesús respondió con un gesto. Dio el bocado mojado a Judas, un acto de honor. Hasta el último momento le ofrecía una oportunidad, pero Judas salió, y era de noche. No solo una noche física, sino espiritual. Salió de la luz hacia la oscuridad que había elegido. Tras su salida,
Jesús pronunció su discurso de despedida, hablando del Espíritu Santo, del amor, de la persecución y de la esperanza. Luego oró, y en esa oración incluyó a todos los que creerían en Él en el futuro. Te incluyó a ti. Mientras tanto, Jerusalén seguía su ritmo pascual, pero en un rincón, Judas ultimaba los detalles de la traición. La cena terminó con himnos, probablemente los salmos del Alel. Luego salieron hacia el Monte de los Olivos, hacia Getsemaní. Allí, Jesús experimentó una angustia profunda. Oró diciendo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Era la obediencia perfecta en medio del sufrimiento. Los discípulos dormían. Un ángel lo fortaleció. Y entonces llegó Judas con los guardias. Lo traicionó con un beso. Jesús respondió llamándolo amigo. Pedro intentó defenderlo con una espada, pero Jesús lo detuvo, sanó al herido y se entregó. Los discípulos huyeron. Jesús quedó solo. Así terminó ese jueves, no como una noche fuera de control, sino como el cumplimiento preciso de todo lo anunciado. Y ese jueves sigue hablando hoy, no como historia muerta, sino como realidad viva. Te invita a sentarte a esa mesa, a recibir el pan y la copa, a orar en tu propio Getsemaní, a confiar en medio de la oscuridad, porque el que se inclinó, el que partió el pan, el que oró por ti, volverá.